Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy iniciamos nuestro programa de GPS con toda. Hoy el tema está muy especial, así que los invito para que compartan el link para que más personas puedan estar ahí conectados y podamos resolver esta pregunta, estas preguntas que tenemos para el día de hoy. El tema es: si Dios es amor, ¿por qué suceden tantas cosas malas en el mundo? Bueno, esta es una pregunta que hasta yo me hice en algún momento. ¿Y por qué digo hasta yo? Porque se supone que al ser cristiano no debería cuestionarme ciertas cosas. Pero qué bueno que nos hagamos las preguntas correctas. Qué malo que nos hagamos las preguntas incorrectas. ¿A qué me refiero? Cuando nos hacemos las preguntas correctas, llegamos a las respuestas que de verdad necesitamos. Hay preguntas incorrectas que en vez de darnos solución, en vez de tranquilizar nuestra vida, puede que al no saber cómo responderlas, terminemos más alejados de la verdad de como estábamos al inicio. Así que sí, quiero hablar de este tema porque se las he escuchado a muchas personas. ¿Por qué si Dios es amor hay tanta maldad? ¿Por qué si Dios es amor hay tanta hambre? ¿Por qué si Dios es amor los niños se mueren por maltrato? ¿O por qué si Dios es amor hay tanto maltrato hacia la mujer? ¿Por qué si Dios es amor hay tanta corrupción? ¿Por qué si Dios es amor hay tanta injusticia? No sé cuál de todas estas preguntas, o inclusive ninguna que haya dicho hoy, te hayas preguntado tú. Hoy quiero que le pidamos al Señor que nos ayude a responder. Tengo acá mis notas porque me tomé el tiempo para preguntarme esto. Y le dije, bueno, Señor, no es que desconfíe de tu amor, pero necesitamos tener una respuesta oportuna para todas estas preguntas. Entonces, si Dios es amor, es la intención de cuestionar el amor de Dios y el favor de Dios, las promesas de Dios, la bondad de Dios. Pero, ¿por qué no analizamos las preguntas un poco mejor? ¿Cuáles son los problemas mundiales a los cuales nosotros decimos, si Dios es amor, ¿por qué sucede este problema mundial? ¿Por qué esto ocurre en el mundo? ¿Por qué las cosas pasan de esta forma? Bueno, ¿cuáles son los problemas mundiales? Me tomé el tiempo de escribirlos. Hambre, pobreza, enfermedad, maltrato, contaminación, corrupción y muchísimos otros que ni siquiera voy a mencionar, pero son problemas mundiales. En este mundo hay problemas de hambruna, hay hambres por muchas partes del mundo, hay pobreza en muchas partes del mundo. Hay una gran cantidad de personas que viven en pobreza desde que nacen hasta que mueren, y esto es un problema. También las enfermedades que a veces se sufren, inclusive en esta pandemia, esta enfermedad que se globalizó, que está ahora en todo lado y que se están haciendo esfuerzos para encontrar la vacuna. Imagínense, ahora que tenemos esto, pues, ¿por qué sucede? ¿Por qué Dios permite algo como esto? El maltrato hacia la mujer, hacia los niños, aún hacia los animales. Si Dios es todopoderoso, se preguntaría alguien, ¿por qué no hace nada cuando alguien está maltratando a alguien indefenso? La contaminación. ¿Ustedes ya se dieron cuenta cómo está este mundo? Estamos mal. El tema de las basuras, de organizar las basuras, es un tema de reacción frente a toda la contaminación que hay. O sea, no es que esto arreglar las basuras y ya solucionar el problema, no. Es el inicio para solucionar ese problema, pero no lo soluciona del todo, porque organizar la basura es solo mimetizar, frenar un poco el impacto de contaminación al mundo, porque el impacto no solo está en las basuras, la contaminación está en las empresas que hacen o que trabajan en la creación de ciertas cosas que necesitan de pronto el petróleo, de pronto cualquier cosa que se haga con plástico. Cualquier empresa que reparta su contenido, lo que vende, lo hace en bolsas, en plástico y demás. Cuando tú compras almuerzo y no te llega en una casa y no te llega en icopor, todo esto está generando una contaminación increíble en este mundo, que tú y yo no nos damos cuenta de la magnitud de cuánto daño le está haciendo esto al planeta. Y esto es un problema mundial. La corrupción, la injusticia en los gobiernos. Esto es un problema de todos los gobiernos. No es que haya un gobierno que tenga menos corrupción, así como que no tiene corrupción. No, menos sí. Pero la mayoría de gobiernos están corruptos
mientras hayan seres humanos con intereses propios que estén por encima del interés común, ahí hay corrupción. La corrupción no es necesariamente que alguien quiera comprarse algo chévere, una casa, un carro o un avión. No, la corrupción está en usar los recursos que deberían usarse para todos en cosas que solo son para algunos. Eso es corrupción y ahí está mal. Eso de verdad es incorrecto y no debería ser de esta forma. Pero estos problemas mundiales no se solucionan con las mismas personas que lo causan. ¿A qué me refiero? No podemos esperar que la solución provenga de la misma causa, porque los seres humanos, en todo lo que es nuestra experiencia de vida, nuestros gustos, deseos, anhelos e inclusive codicias, orgullo y todo eso, pues de ahí es de donde se origina toda la cantidad de la maldad que está en este mundo. Porque yo les voy a decir algo, el mundo produce suficiente comida como para alimentar a todo el planeta, todos los seres humanos. El problema no es que haya escasez de alimentos. El problema es que los alimentos no son accesibles para personas que los necesitan, que tienen hambre y que están en lugares apartados. Los alimentos bien podrían llenar el estómago diariamente de todos los seres humanos, pero no pasa así porque hay personas que acaparan estos alimentos. Ustedes saben cuánta cantidad de alimentos se botan en ciertas empresas para no regalarlos, simplemente porque no se vendieron y ya llegó la hora de desecharlos. ¿Cuántos alimentos se botan diariamente en las casas en donde hay desperdicio? Que meten cosas a la nevera que un día compraron y después, como ya se dañó el pepino, se dañó el tomate, se dañó esto y aquello, entonces lo botamos. Porque esos alimentos bien pudieron alimentar a alguien, pero no se hizo así. ¿Por qué? Por pereza, negligencia y otras cosas. Entonces sabemos que los problemas del mundo no son necesariamente porque el mundo esté mal diseñado, sino porque los seres humanos, quienes vivimos acá, estamos utilizando el mundo de una mala manera. Ahora, Dios no es responsable de estas cosas. Aquí es donde quiero que me escuches bien. Dios no es responsable de la codicia humana. Dios no es responsable del orgullo. El orgullo humano, Dios no es responsable. Dios no es responsable del egoísmo, de aquellos que tienen poder y no quieren hacer el bien a los demás. Dios no es responsable por eso. Dios no es responsable del odio. Dios no es responsable de la pereza. Dios no es responsable de la avaricia. Dios no es responsable de la crueldad. Dios no es responsable del rencor y menos de la insensibilidad. ¿Qué te estoy diciendo con esta lista? Que los problemas mundiales, los problemas que hay en este momento dañando al planeta y poniendo a los seres humanos y a toda la creación a sufrir, son producto de cosas que han salido del corazón humano que no son de parte de Dios, sino de su maldad, de la maldad. ¿Por qué le digo que Dios no es responsable de la codicia? Porque Dios motiva a las personas a vivir sin codicia, pero el ser humano quiere más y quiere amontonar. Dios le dice al ser humano, ojo con el orgullo, porque el orgullo te mata. En cambio, nosotros los seres humanos, cuando alguien nos hace algo, para demostrar que somos más que alguien, nos llenamos de orgullo y lastimamos a las personas mostrando lo que tenemos, no para ayudar, no para bendecir, sino para decirle a alguien, tú eres inferior que yo. Dios no es responsable del egoísmo. O dime, si la Biblia nos dice sean egoístas. La Biblia nos dice, ojo, compartan, sean generosos. Pero los seres humanos, ¿qué quieren hacer? Acaparar. Cuando tú haces mercado, ¿normalmente piensas en comprar algo para los demás? No. Lo que piensas normalmente es comprar para ti porque tú lo necesitas y te puedo asegurar algo. Puede que salgas de hacer mercado con ganas de haberte comprado algo más, pero no pudiste porque de pronto no te alcanzó. El odio, la pereza, la avaricia. ¿Quién no ha tenido odio por algo? ¿Quién no ha tenido una raíz de amargura en su corazón que tuvo que sanar? ¿Quién no ha sentido pereza? ¿Quién de todos nosotros los seres humanos no ha sido cruel de alguna manera? Con las palabras, con las acciones. ¿Alguna vez le arrancaste las paticas a un grillo? Si alguna vez hiciste alguna malicia, alguna maldad contra algún animal, eso es crueldad. Si alguna vez hablaste mal de alguien sin que esa persona estuviera presente para defenderse, injustamente, fuiste cruel.
Si en algún momento no fuiste agradecido con lo que hizo tu mamá por ti, tu papá o alguno de tus amigos o alguien, eso es crueldad. Alguien se esforzó, alguien gastó de su tiempo y tú ni lo valoraste. En algún momento todos nosotros hemos sido crueles, hemos sentido rencor y hemos sido insensibles. Hemos sido insensibles. No solamente a los que nos rodean, hemos sido insensibles con este planeta, en la manera como manejamos nuestras basuras. Hemos sido insensibles con el Señor. Cuando le dices a uno de tus amigos o te dices a ti mismo, hoy voy a orar en la noche, hoy voy a buscar al Señor, y llega la noche y no lo haces, te pones a hacer cualquier otra cosa, ponte a pensar, qué insensible. Dios te estuvo esperando. Dios, el dueño de todo el universo, estaba ahí para ti, y tú no, o llegaste tarde a la cita, o peor, ni fuiste, ni te acordaste. Eso es ser un insensible. Dios no es responsable de nada de esta lista que acabé de mencionar, pero ojo, todo lo que está en esta lista es lo que está generando los problemas mundiales. Ahora, quiero que leamos la Biblia frente a cómo es quiero hablarles más bien de 5 puntos. 5 puntos que vale la pena analizar antes de responder la pregunta si Dios es amor. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces empecemos hablando de que todos nosotros, según la Biblia, vamos a leerlo, esto está en Romanos, aquí lo tengo ya buscadito, en Romanos capítulo 3, verso 23, dice así: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dios quería que en todo nos fuera bien y que todo saliera bien. Pero ¿qué hizo el ser humano? El ser humano pecó. Todos nosotros hicimos lo mal. No fue que algunos, no fue Adán y Eva, fuimos todos. Si de verdad eres humilde, puedes reconocerlo en este momento. Yo también he pecado. Yo he hecho las cosas mal. Yo he hecho las cosas de forma incorrecta. Yo también he tenido estos pecados que han dañado a la humanidad. Por eso la Biblia lo dice, todos hemos pecado. Y no solo eso, no solo hemos pecado. En Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que cuando el ser humano hace las cosas mal, Dios le dice, cuando haces las cosas mal, cuando fallas constantemente, cuando vives en una vida de pecado, la paga del pecado es la muerte. Tarde que temprano, nuestras acciones en contra de Dios, en contra de nosotros mismos y en contra de este planeta van a causar la muerte no solo de otros, sino la mía. Si yo sigo viviendo una vida en pecado, esto va a repercutir sobre mi vida y me va a dañar, me va a hacer mucho daño, me puede matar. Al final, si sigo por el mismo camino, voy a terminar muy mal. Y dice la segunda parte del versículo, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, si sigues pecando, pues el resultado es la muerte. Pero si recibes el regalo que te da Dios, vas a recibir vida eterna por medio de Cristo. Vida eterna. Y saben, hemos escuchado este término de la vida eterna muchas veces. Nos hemos preguntado, ¿qué es esto de la vida eterna? Realmente se refiere a cuando nos muramos aquí en esta tierra y nos vamos de acá y entonces vivimos en una eternidad. ¿Será que la eternidad es el cielo? ¿Será que esto significa que Dios nos quiere preparar para lo que viene y no importa lo que pase aquí? No, la vida eterna, la vida abundante que Dios nos viene a dar a través de Cristo Jesús es una vida que se empieza a vivir desde aquí, es una vida que disfrutas desde aquí y no solo es un regalo de algo que vas a disfrutar, es un regalo de una información, una verdad que tú conoces, que tú disfrutas porque puedes empezar a vivir diferente. Una vida nueva, una vida eterna significa una vida diferente, que se maneja de forma diferente. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Si el resultado de nuestros pecados es la muerte, Dios ofrece una alternativa. Obviamente, la alternativa que Dios nos da está en alguien, es una persona. Es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Saben por qué? Porque en Romanos capítulo 8, versículo 22, dice que este mundo está sufriendo y necesita ayuda. Dice, pues sabemos que, el versículo 22 de Romanos 8, sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. ¿Qué es lo que este versículo está diciendo? Nos dice, esta creación necesita ayuda.
todos nosotros necesitamos con urgencia la manifestación de Dios, la ayuda de Dios. O sea, cuando tú dices, si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué pasan ciertas cosas? Pues sí, Dios es bueno todo el tiempo y en Él está la respuesta. Este mundo se está deteriorando, este mundo se está dañando porque el ser humano no ha querido cambiar. Por eso Dios sí hizo algo. No es que, no te imagines como que Dios dijo, eso es problema de los seres humanos, ellos miren a ver cómo solucionan. No, Él no lo ha dicho así. Él vio nuestra condición, vio nuestra miseria, cómo todo lo hermoso se ha estado destruyendo. Y Él tuvo un plan mucho antes de que todo esto sucediera para cambiarnos la vida. Y es por eso que Él envió a su Hijo Jesús. Si tú lees Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice así: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Dios sabe que la condición humana de pecado le impide arreglar toda esta situación y todo este desastre. Cuando alguien pregunta si Dios es amor, ¿por qué hay hambre? Pues hay hambre no porque Dios no provea suficiente alimento, sino porque el ser humano en su maldad no reparte los alimentos equitativamente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Traer más alimentos? Sería peor injusticia, porque los seres humanos dejarían ver su condición aún más notoriamente. Sería muy notorio ver cómo los seres humanos en su maldad no dan alimento para todos, sino solo para algunos. Si Dios arreglara el problema de la contaminación, ¿creen que esta tierra seguiría normal, bien todo el tiempo? Se volvería a contaminar. Si Dios conoce a los malos, ¿por qué no los extermina? ¿Y qué tal que en ese exterminio también te mate a ti o me mate a mí? Porque todos hemos hecho lo malo. ¿Saben cuál es la diferencia de un rico a un pobre? Que el rico tiene plata y su maldad se nota. Pero les aseguro que si una persona pobre se le entrega toda la plata del mundo, no va a arreglar el mundo, no lo va a cambiar. Probablemente deje salir lo mismo que sale de un corazón de una persona rica. Porque el problema no está en el dinero, el problema está en el corazón. Así que si Dios ve a los pobres, ¿por qué no los ayuda? Es porque muchos de los que eran pobres ahora son ricos y están haciendo las cosas mal. Siguen viviendo a su forma, a su manera. Y muchos de los que eran ricos se volvieron pobres para darse cuenta que el problema estaba en el corazón, no en el dinero. Por eso, la respuesta de Dios a este mundo está en Jesús. Si de verdad queremos ver a Dios, si Dios es amor, ¿por qué no hace algo? No debería ser la pregunta, es como Dios es amor, entregó a su único Hijo para arreglar este mundo, para cambiarlo. Pero no me refiero al planeta, no me refiero al sistema, me refiero a las personas. De hecho que Dios entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Pero no una vida eterna después de la muerte, una vida eterna desde ahora. ¿Qué significa esto? Dios no vino únicamente para una promesa a futuro. Él vino a cumplir la promesa de transformarnos, de darnos una vida nueva desde aquí hasta la eternidad. Que nuestros pensamientos fueran diferentes. Yo les aseguro que el problema de este mundo son los pensamientos del ser humano. La forma como nosotros los seres humanos pensamos no está bien calibrada. Porque aunque querramos hacer cosas buenas con las manos, con los pies, las destruimos, dañamos lo que hacemos. Nuestros pensamientos nos destruyen. Por eso el Señor vino a transformar nuestra vida, transformando nuestros pensamientos. Recuerde que si usted piensa mejor, va a vivir mejor. Si usted es una persona que está pensando lo correcto, va a vivir de forma correcta. Si usted es una persona que piensa con ética, entonces su vida va a ser con ética, moralmente correcta. Póngase a pensar, ¿cómo sería su vida si sus pensamientos fueran mejores? ¿Se ha puesto a pensar usted si de pronto su vida está configurada de acuerdo a los pensamientos que tiene? ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de Dios? ¿Cuáles son sus pensamientos acerca del mundo que lo rodea? Porque Dios creó todo bien, todo puro, todo santo. Pero nuestros pensamientos, nuestras malas acciones destruyeron y acabaron con todo. Y estamos
por ver días peores. La Biblia nos cuenta de que este mundo va a sufrir aún más porque la maldad no está minimizándose, no está bajando, la maldad está aumentando, está maximizándose, en todo su esplendor. Cada vez hay más maldad, cada vez hay más destrucción, más hambre, más diferencia entre los ricos y los pobres. Esto no me enorgullece que el mundo esté así, pero pongo mi confianza en aquel que dice, empieza cambiando el mundo, primero cambiándote a ti, transformando internamente lo que tú eres, volviendo a nacer. Jesús dijo que necesitábamos volver a nacer para ver el reino de Dios, porque mientras no volvamos a nacer, vamos a seguir viendo el reino de la maldad, de las tinieblas, de la injusticia, de la corrupción. Así que Jesús es la respuesta. Tú puedes decir, si Dios es tan bueno, ¿por qué este mundo sigue así? Más bien yo diría, Dios es tan bueno que envió a su único hijo, pero el ser humano es tan orgulloso, tan prepotente, que no quiere aceptar una vida diferente. Aunque quiere ver resultados diferentes, sigue haciendo las cosas malas que desde el principio se han hecho. Por eso, dice la Biblia que una vez que Dios transforme todo esto y que las personas que hemos creído en Él vayamos a su gloria con Él, Él va a renovar todas las cosas. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 3 dice así, ya no habrá más maldición sobre ninguna otra cosa. O sea, este mundo va a ser restaurado. La pregunta no es, ¿acaso Dios va a hacer algo? Sino más bien, cuando Dios haga algo, todos se van a dar cuenta que la intención de Dios siempre fue que los seres humanos viviéramos de la mejor forma, pero el problema ha estado en que no hemos respondido rápidamente a eso que Dios quiere para nosotros. Un día escuchaste, al igual que yo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Les aseguro que no es una mentira. Más bien, que su voluntad no viene a imponerse sobre nosotros. Él quiere que lo aceptemos. Él quiere que digamos, yo quiero esa nueva vida, esa vida eterna, esa vida abundante que quieres para mí. Y una vez que alguien dice, yo quiero vivir esa vida, empieza la transformación. ¿En dónde? En los pensamientos. Porque Dios nos enseña a vivir mejor cuando nos enseña a pensar mejor. Así que si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad? Porque mientras los seres humanos no cambien, este mundo seguirá igual. Así que, ¿cuál es la dirección de Dios para este GPS? Mejora tus pensamientos. Vuelve a nacer. Sé transformado por la palabra. Discipúlate. Cambia tú y tu mundo va a cambiar. Dios les bendiga. Chao.